primero que todo, muy buenas noches. Mi nombre es Angie Vanessa Ojeda. Soy de tercer semestre de la Facultad de Medicina. El día de hoy voy a presentar el tema de principios de asepsia y antisepsia. Entonces, en primer lugar, quiero hablar un poco sobre lo que es la historia de la asepsia y la antisepsia y cómo se dio. Bueno, primero tenemos un cuadro en donde tenemos los científicos, la contribución y el contexto histórico que se dio. Ignaz Semmelweis, como el primer exponente de estos principios de asepsia y antisepsia, él descubrió que la fiebre puerperal era causada por partículas cadavéricas. Esto ya que él trabajaba en un hospital en Viena, en donde pues podía comparar dos maneras en las que se recibían los partos, una en las que utilizaban matronas y otras en las que pues lo implementaban con estudiantes de medicina. Pues él analizó esto y vio que con las matronas había una mortalidad mucho más baja que como con los estudiantes de medicina. Esto debido a que algunos estudiantes, pese a que pues tocaban algunos cadáveres y no se lavaban las manos, pues generaban estas infecciones, este tipo de fiebre a las embarazadas y hacía que murieran. Bueno, después tenemos a Luis Pasteur, que es de 1822 a 1895. Él básicamente demostró la teoría germinativa, que es causada por pues que las enfermedades son causadas por los microbios, como bacterias, virus, y también, adicional a esto, defendió la teoría de Ignaz Semmelweis, ya que muchos científicos de la época de Ignaz pues lo tachaban de loco por lo mismo del lavado de manos. Sin embargo, pues Luis Pasteur defendió la teoría por completo. Ya Joseph Lister desarrolló un antiséptico quirúrgico que implementó, pues bajó la que fue la mortalidad de muchas cirugías de la época, pues usando ácido fénico, y también se usó para salvar muchas vidas en la guerra de Franco-Prusiana. Ahora tenemos lo que son los principios de asepsia y antisepsia. Ahora sí vamos a hablar un poco más del tema. Estos principios básicamente son todos aquellos fundamentos del proceso de limpieza, desinfección y también de esterilización que utiliza el personal de la salud, de enfermería, para hacer una buena práctica. En este caso vamos a considerar algunos pasos de los principios de asepsia y antisepsia, que en primer lugar van a ser el lavado de manos quirúrgico. También posterior al lavado de manos quirúrgico vamos a hacer un buen secado de manos, que se van a hacer con compresas y evitar tocar cualquier tipo de superficie que se encuentre contaminada. Bueno, adicional a esto, todo el instrumental previamente debe estar esterilizado y también después de la cirugía debe ser completamente esterilizado. Las personas del área estéril cuentan con dos tipos de áreas, unas que son del área estéril y otras que son del área séptica. El área estéril es básicamente el área donde está todo estéril, y el área séptica es donde se encuentran los residuos y todos los residuos contaminados. Bueno, si existe duda de algún implemento que está esterilizado, se considera contaminado. Las batas también se consideran estériles únicamente de la cadera hacia arriba, hacia adelante y hacia las mangas. Y todo equipo expuesto a la humedad también se considera contaminado. Bueno, ahora aquí también hablando un poco sobre la asepsia, estos sí son conjuntos de procedimientos y técnicas que también se utilizan para evitar la contaminación, propagación de cualquier tipo de patógeno, también como virus, bacterias y hongos en determinada zona o lugar. Hay dos tipos de asepsia, una se llama asepsia médica y la otra asepsia quirúrgica. La asepsia médica sí se refiere a la reducción también de microorganismos para prevenir cualquier propagación, y la asepsia quirúrgica sí es la eliminación total. Para esto se utiliza también la esterilización y la desinfección de cualquier microorganismo en un área o en cualquier instrumento quirúrgico. Ahora pasemos a la antisepsia. Sí hay una diferencia entre estos dos, ya que la antisepsia sí es el proceso también de eliminar residuos de microorganismos patógenos, pero esto se refiere únicamente a tejidos vivos en personas, para limpiar piel o también para limpiar heridas. Estos se usan como sustancias químicas llamadas antisépticos. Bueno, en esta tabla sí vengo como especificando cada uno de los antisépticos, la presentación y el uso que se le da. Los antisépticos, en primer lugar, tenemos los yodados. Los yodados vienen en presentación de povidona yodada o isodine, y esto se utiliza más que todo para limpieza de heridas, también limpieza de la piel, mucosas y también lavado de manos.
Alcoholes vienen en presentación de etílico o isopropílico, que esta sí se hace más que todo para la limpieza de la piel. No se utiliza tanto para las heridas porque esto puede ser irritable. Fenoles también vienen en presentación de aquifinelos o halogenofeneles en preparación para piel, para cirugía y también para lavado de manos. Y amonio, solamente se utiliza una presentación en amonio, que es el cloruro de amonio benzalcónico, que se utiliza para limpieza de piel. Bueno, ahora los conceptos que se tienen más o menos para la antisepsia y la asepsia van a ser los siguientes, que van a ser la bactericida. Tenemos la bactericida, que estos son el proceso que inhibe o mata cualquier tipo de bacteria. La bacteriostática es, inhibe pues la multiplicación de cualquier tipo de bacteria también, y la contaminación ya sería la introducción de cualquier agente infeccioso, cualquier agente patógeno. Para la esterilización, sí se tiene algo más especificado que va más para los instrumentos quirúrgicos y se pueden utilizar procesos de radiación, procesos químicos para la eliminación completa de cualquier microorganismo que se encuentre vivo. Y la desinfección va más para las zonas o lugares, mesas o, bueno, piso. Eso se utiliza desinfección. Entonces, también sería la destrucción de formas vegetativas en un lugar específico. Bueno, ahora tengo los hallazgos. Eso para nadie es un secreto que frente a la pandemia se dio muchos hallazgos frente a la asepsia y la antisepsia. El impacto que dio la pandemia fue que el uso y la higiene de manos fue mucho mejor, fue mucho más prolongada, bueno, fue mucho más eficiente en este caso. Entonces, sin embargo, como hubo una escasez de antisépticos para los médicos, tuvieron que utilizar otros métodos y otros implementos de antisépticos que no fueron tan buenos como el metanol. La técnica de higiene de manos también avanzó porque ahora es mucho más eficaz, dura 15 segundos y se recomiendan 3 pasos más que los 6 pasos que se utilizaban antes. Los dispensadores de alcoholes se empezaron a implementar de manera automática, sin embargo, esto generó muchos gastos para la implementación en algunos hospitales. Para este concepto quería poner bioseguridad porque siento que es algo muy importante. Esto sí sería el conjunto de normas, protocolos que son diseñados específicamente para prevenir cualquier riesgo biológico que pueda tener alguna persona. En este caso, los objetivos que tiene la bioseguridad es proteger a las personas, evitar la propagación de infecciones con implementos que sean como guantes o tapabocas, garantizar la seguridad del laboratorio, implementando medidas de bioseguridad también, como letreros para evitar cualquier tipo de contagio y prevenir accidentes biológicos. Y para esto puse como un paso a paso. En este caso, valoración del paciente es importante porque algunos pacientes cuentan con enfermedades que son transmisibles, tales como hepatitis A, B, sífilis, influenza, varicela y VIH. Entonces, esto es importante porque algunas personas de personal de salud pueden generar vacunación frente a estos patógenos, sin embargo, hay que tener cuidado. Bueno, la esterilización. En parte de la esterilización hay 3 presentaciones. Se viene presentando en críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos básicamente corresponden más a los artículos que se ponen en contacto y que ya tuvieron algún contacto con algún tejido vivo y pues se cayeron, y o también que tuvieron contacto con algún tejido vascular. Para los semicríticos ya corresponden también a los artículos que entran en contacto con la piel que no está completamente intacta o con mucosas. Y los no críticos son materiales que no entran directamente en contacto con las mucosas, pero que son tocados por saliva o pues con manos contaminadas, también con sangre. Bueno, para la desinfección tenemos 2 formas de desinfección. La desinfección que se da por inmersión, que es cambiar las soluciones frecuentemente. Para esto sí hay que cepillar las superficies de cualquier instrumento, piso o objeto y determinar, bueno, eh, lavarlo usando guantes, luego desinfectante y previamente pues también secarlo muy bien para evitar
que haya humedad en esta superficie. Desinfección de la superficie también, entonces, y después de la atención deben limpiarse y frotarse para retirar todo tipo de material orgánico. Bueno, y para la protección del personal y el paciente, vamos a tener lo que son guantes, el lavado de manos, la mascarilla, otros instrumentos de barrera y también la vacunación de todo el personal. Y bueno, para esto sí traje como el paso a paso para la preparación de la higiene quirúrgica, porque siento que es algo muy importante. En primer lugar, tenemos la preparación. Para esto tenemos que quitarnos todas las joyas, pulseras que tengamos en las manos. Tenemos que cubrir el cabello y posterior a esto realizar el lavado. Vamos a realizar el uso de controles que se utilizan en los pies o en las rodillas para evitar el contacto con la superficie. También debe limpiarse las manos. Cuando se limpian, se debe limpiar con un cepillo que se encuentre totalmente estéril debajo de las uñas. La fricción que se realice frente a este lavado de manos se debe hacer durante 2 a 6 minutos con cualquier tipo de antiséptico, y el secado se debe hacer con las manos elevadas, se debe hacer con una toalla estéril y también evitando el contacto con cualquier superficie. Eh, para esto hay directrices que se crearon frente a la OMS para la higiene de manos. Esto no solamente va en consecuencia que nosotros utilicemos los antisépticos, sin embargo también va en proporción a los riesgos que puede dar el agua. Algunas aguas no son potables en algunos hospitales, entonces pues algunos tienen contaminantes como hongos. La calidad va a depender pues de algunas leyes de salubridad que dan. Sin embargo, si en algún hospital rural no tienen agua potable, sí tendrían que utilizar después del lavado de manos algún tipo de antiséptico. La temperatura también, frente a esto, pues la temperatura sí tiene que ser temperatura ambiente, no usar agua caliente o mayor de 40 grados porque esto puede generar irritación cutánea. Y los productos, en este caso, van a haber una comparación entre jabón común y jabón antiséptico. Estos productos de jabón común, pues sí elimina la flora transitoria, pero no es tan bueno, no es tan eficaz. Y también, pues las limitaciones que tiene este jabón es que puede aumentar el recuento bacteriano si está contaminado. El jabón antiséptico tiene mucha más eficacia que el jabón común, porque tiene, pero no menor que el alcohol. Y el riesgo de contaminación se puede dar con bacilos gram negativos. Y aquí estarían las bibliografías y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Angie. No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud, comentario. Bueno, al parecer no. Bueno, entonces aquí un punto fundamental antes de irnos a descansar y que aprovechen sus vacaciones de mitad de año. eh, la cuestión de la asepsia y la antisepsia es muy importante en cualquier procedimiento invasivo. Esto, cualquier procedimiento que implique una pérdida de la continuidad de la piel, ¿listo? O una invasión de las mucosas. Ejemplo, los procedimientos en la cavidad oral o a nivel anorrectal, ¿listo? O también a nivel urogenital, ¿listo? Que pues no se, digamos, se pierde la continuidad de la piel, pero sí se trabaja a nivel de las mucosas. Importantísimo lo que mencionaban durante las diapositivas iniciales. Listo, cuando uno está haciendo la limpieza de mucosas, lo hace a base de soluciones yodadas. Entonces, ejemplo, si ustedes alguna vez entran en alguna cirugía que implique, no sé, digamos una amigdalectomía, entonces que implica la mucosa de la cavidad oral, listo, la limpieza se hace con yodo. Igual también cuando van al área genital, eso, por ejemplo, cuando van a pasar una sonda vesical, la limpieza idealmente se hace con soluciones yodadas
Y luego hay que limpiarlas luego del procedimiento porque el yodo a largo plazo puede quemarla, digamos, esas superficies con las que entra en contacto. ¿Listo? Y pues esto complementarlo con el lavado de manos. ¿Listo? Importantísimo que aprendan a hacer ustedes un lavado de manos para cirugía. ¿Listo? Yo creo que en el transcurso de las futuras reuniones que tengamos podríamos llegar a hacer dentro de los talleres presenciales un taller que involucre, digamos, esa parte del lavado de manos y también el lavado quirúrgico. ¿Listo? O sea, y también la parte de realizar la asepsia y la antisepsia en el paciente. ¿Listo? Que aprendan ustedes a limpiar al paciente también, porque eso es fundamental, sobre todo cuando vayan a llegar al internado. ¿Listo? Y luego cuando ya se desempeñen como médicos generales, que vayan a trabajar inicialmente como ayudantes quirúrgicos o luego ya en una residencia. ¿Listo? Importantísimo que no vayan a llegar allá sin saber ni siquiera cómo lavar al paciente. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, anuncio. Yo tengo una pregunta, doctor. Señora, Em, dígame. por ejemplo, en una cirugía y el paciente, digamos, tiene alguna enfermedad pulmonar que es altamente contagiosa, no sé, por ejemplo, una tuberculosis. Ajá. Eh, ¿Cómo es el protocolo? O sea, ¿hay algún protocolo diferente por ese riesgo de infección por Depende, aerosol? depende del tipo de infección que tengas. Listo. Ejemplo, si es una infección que se transmite por gotas o por aerosoles, digamos la parte de la protección personal del personal que va a estar en contacto, pues ya, digamos, es una parte diferente a lo que se le haría como asepsia y antisepsia. ¿Listo? Entonces, digamos, una cosa es proteger al paciente de las infecciones y otra cosa es protegerse a uno mismo, pero pues en cierto modo esto también entraría al tema. ¿Listo? Entonces, en cuanto, digamos, a operar un paciente con tuberculosis, el procedimiento estándar, y esto es que pues tiene que cubrir, digamos, esa parte de la transmisión respiratoria, eso entonces todo es con N95 y todo lo demás, pero adicionalmente si el procedimiento que se va a hacer implica una mayor exposición a- a las micobacterias, por así decirlo. Ejemplo, que le vaya a poner un tubo de tórax, que vaya a trabajar en la pleura o en el pulmón, hay que tener muchas más, digamos, más precauciones. ¿Listo? Idealmente evitar, digamos, durante esos procedimientos, hacer una disrupción de la vía aérea, entonces, por ejemplo, que el paciente se extube o que durante el procedimiento se rompa el pulmón porque hay mayor riesgo de que se pueda, digamos, aumentar la cantidad de bacilos en el aire. Pero en general es eso, digamos, en un paciente tuberculoso, digamos, el principal riesgo es para uno, no es para el paciente. Entonces, digamos que no estaría tanto como en esa parte de la sepsia y la antisepsia. Lo que sí, digamos, hay que tener muy en cuenta, sobre todo en pacientes que uno va a operar, que han tenido un trauma, ¿listo? Y que, digamos, esa cuestión de la sepsia y la antisepsia, o también en pacientes inmunosuprimidos, ¿listo? O también dependiendo del tipo de contaminación que tenga el procedimiento, pues van a requerir una profilaxis primaria o secundaria con antibióticos. Bueno, no sé, creo que me desvié un poco de la idea, pero en general, no es que la asepsia y la antisepsia en un paciente tuberculoso es igual, ¿listo? Pero pues siempre dependiendo del procedimiento quirúrgico y el estado de inmunocompetencia o inmunosupresión del paciente, pues digamos, va a variar un poco en cuanto a la necesidad o no de algún antibiótico para pues prevenir infecciones adicionales en las heridas quirúrgicas. No sé si con eso contesté un poco de su pregunta, Laura. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, no sé si haya alguna otra duda, pregunta o algún anuncio parroquial. Sí, doctor. Laura, si Bueno, quieres, Alex.